En el ejercicio 5 dice: encuentre la corriente a través de la batería y cada uno de los resistores en el circuito ilustrado en la figura y cuál es la resistencia equivalente. Entonces graficamos la topología, vemos que es triángulo, aplicamos el teorema de Kennedy. Nos olvidamos que el triángulo es el producto adyacente sobre la sumatoria de todos. Entonces, por ejemplo, RA es el producto adyacente de R2 por R3 y dividido entre la suma de todos. Entonces, todos tienen en común que es dividido entre la suma de todos, y los adyacentes a RB es R1 y R3. RB, R1 y R3. Y RC es R1 y R2. Se sustituyen los valores, se elimina el equivalente de la estrella, del triángulo, y queda esta estrella. Luego se dibuja la topología para que se note que están en serie. Cada ramal en serie tiene este valor equivalente. Luego esto que esté en paralelo se le encuentra el equivalente con la ecuación que multiplica los dos términos dividido para la suma de los dos términos. Este equivalente es serie, entonces se suma y hemos obtenido la resistencia equivalente. Y para encontrar la corriente en la batería tenemos que dividir el voltaje para la resistencia equivalente que encontramos. Entonces la corriente en la batería es 10 amperios con una resistencia equivalente de 1,4 ohmios. Y el proceso para encontrar voltajes y corrientes es el inverso a este de aquí. Entonces estos gráficos nos pueden servir, los replicamos, pero ahora vamos aumentando. Entonces para encontrar RC yo ya tenía que la corriente es 10 amperios y RC 0,5 ohmios. El voltaje de esta RC es 5 voltios al multiplicar corriente por resistencia. Luego en este ramal que era equivalente, igual le encontramos a toda esta resistencia de 0,9 ohmios el voltaje, que es 0,9 ohmios por 10 amperios, me da 9 voltios. Entonces por la ley de Kirchhoff de voltajes verificamos si esto es cierto. 5 más 9 me tiene que dar 14. En efecto, resistencias en serie, se suman los voltajes y me da 14 voltios. Ahora con esos valores de voltaje yo recuerdo que este equivalente eran las dos ramitas. Entonces cada ramita va a estar a 9 voltios y cada ramita tenía un valor de resistencia. Entonces se divide el voltaje para la resistencia y se obtiene que en esta ramita es 6 amperios, mientras que para esta otra rama es 9 voltios entre 2,25 ohmios, es 4 amperios. Y la misma historia para confirmar, se ve que la corriente, estas dos corrientes sumadas, las que salen, tienen que ser igual a las que entran, es la ley de Kirchhoff de corriente, y en efecto, 6 y 9 da 10, entonces está bien realizado. Ahora, esas corrientes me sirven para encontrar el valor de la corriente 4, que es 4 amperios, porque es la misma de acá, y esta otra resistencia que era de la Y que se realizaba, entonces es igual 4 amperios. Entonces aquí se obtienen los voltajes. El voltaje de R4 es 2 ohmios por 4 amperios que atraviesan 8 voltios. Para RB, que salía de la estrella, encontrar el voltaje se multiplica 0,25 ohmios por 4 amperios que me da 1 voltio. Y sumamos 1 y 8 tiene que dar 9, son los 9 voltios que habían en este ramal, y que idem acá también hay 9 voltios, pero aquí pasaba una corriente de 6 amperios, entonces 0,5 ohmios por 6 amperios en esta parte da 3 voltios, y en la parte inferior es 1 ohmio por 6 amperios, me tiene que dar 6 voltios, y sumo de nuevo 6 y 3, me tiene que dar 9 voltios para este ramal. Entonces, ¿cómo me paso yo de la estrella al triángulo? Es encontrando los voltajes entre nodos. Entonces el voltaje 1 va a ser el voltaje de RC más el voltaje de RB. Entonces el voltaje de RC ya habíamos encontrado hace 4 pasos, que era 5 voltios, lo escribo aquí, y el voltaje B la misma historia, que lo encontré en el paso anterior, que era 1 voltio. Y replico el mismo proceso para los demás. Entonces de tal suerte el voltaje 1 va a ser 6 voltios, aquí va a ser 6 voltios, el voltaje 2 va a ser 8 voltios, que es de esta parte del triángulo, y aquí me da 8 voltios, y la misma historia, de la base el voltaje 3 va a ser 4 voltios. Entonces con estos valores que dependían del teorema de Kennedy y todo eso, encuentro las corrientes que necesito. Entonces esta corriente 1, ¿qué va a ser? Va a ser el voltaje que encontré en el paso anterior de 6 voltios dividido entre 1 ohmio y me da 6 amperios. Contestada la respuesta para R1. Para R2 y el proceso encontraba 8 voltios del triángulo anterior
y divido entre 2 ohmios y me sale 4 amperios. Y finalmente para esta resistencia 3 tengo que dividir el voltaje 3, que era 4 voltios, entre 1 ohmio y me sale que esta corriente 3 es 4 amperios. Y queda expresado los valores de la corriente de todos los elementos. Con el problema 6. El problema 6 me dice: para que el circuito que se encuentra en la figura determine la magnitud y dirección de la corriente a través de cada resistor y la potencia suministrada por cada elemento del circuito, empleando los valores dados. Aquí es importante aplicar el principio de superposición, porque tenemos dos fuentes, porque tratar de resolver directamente con las ecuaciones me va a generar un sistema un poco difícil de resolver. Entonces aplico el principio de superposición, que me dice: primero cortocircuito una de las fuentes, mire que la fuente 2 queda cortocircuitada aquí, y resuelvo el circuito para una fuente. Y en el otro elemento, en el otro caso, en cambio, cortocircuito, ¿sí?, la primera fuente, quedándome este circuito equivalente, y lo resuelvo. Al encontrar las corrientes, finalmente hay que sumarlas, o sea, para cada caso parcial. En este caso las corrientes encontradas aquí son parciales, se les pone el símbolo prima, mientras que las corrientes encontradas en la segunda parte del superposición se les pone con estos términos segunda. Y para finalizar la superposición se van a sumar esas corrientes, 1 con la 1', 2, 2', y así para los 7 casos. Entonces, una vez entendida la idea de superposición, vamos a ver cómo se resolvió cada circuito. Se empleó el método de nodos para la primera superposición, aprovechando que aquí está el supernodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encuentro yo todas las contribuciones de corriente que llegan al nodo, pero ¿qué van a hacer esas contribuciones? Va a ser voltaje A menos voltaje B entre la resistencia que hay aquí, que es este caso de acá, más la contribución ahora de esta resistencia, que va a ser voltaje A entre R4, y más la contribución de esta resistencia, que va a ser voltaje A menos voltaje C entre R2. Escrita mi primera ecuación para el nodo A. Para el nodo B, en cambio, es voltaje B menos voltaje A entre la resistencia que está entre A y B, que es R1 más R3, más voltaje B entre R5, que es esta corriente de aquí, y más ahora voltaje B menos voltaje C dividido para la resistencia que está en este camino, que es esta serie R6 más R7. Y en el siguiente caso veo aquí que el voltaje C es menos del voltaje E1, que es el supernodo. Entonces este sistema de 3 nodos, gracias al supernodo se reduce a un sistema 2×2, donde se sustituye valores, se ve que en efecto es un sistema 2×2, se encuentra la solución y de paso se encuentran las diferencias de voltaje para encontrar los valores. Entonces en este caso vemos que con este sentido, voltaje B menos voltaje A dividido entre R1 y R3, obtengo la primera corriente parcial I1, que es la misma parcial que I3, porque están las dos en serie. Para I2', la misma historia, va a ser voltaje A menos voltaje C entre R2. Sustituimos y obtenemos un valor. Para el caso de I4, va a ser voltaje A entre R4. Obtenemos el valor. Para el caso de la corriente 5, con este sentido va a ser voltaje B menos la referencia, entonces simplemente es voltaje B entre R5 y obtenemos un valor. Finalmente, I6 es igual a I7, es un caso como teníamos al principio, de I3. Entonces simplemente va a ser la diferencia de voltajes, va a ser voltaje B menos voltaje C, con este sentido entre R6 y R7 obtenemos el valor. Finalizado el caso de superposición para la primera parte. Para la segunda parte es una reducción simple donde vemos que estos están en paralelo, luego estos ramales están en serie, esta serie se convierte en paralelo, este paralelo se convierte en una resistencia, esta resistencia se convierte en serie y se van haciendo los cálculos, ¿sí? Finalmente tengo que regresar calculando las corrientes, calculando los voltajes y finalizando la superposición. Finalmente lleno la tabla y para calcular potencias yo necesito considerar que la potencia es I cuadrado R, entonces va a ser I cuadrado por cada valor de R, y la potencia en las fuentes va a ser B por I, de donde se obtienen las corrientes de lo calculado previamente.